¿Y estamos contentos? ¿De veras? A ver, regálame una sonrisa, porque ahora sí me puedes dar una sonrisa, regalar una sonrisa. Pero ya en serio, regálame una. Gracias. Gracias. Ajá. Muy bien. Dios ha sido bueno. ¿Cuántos pueden decir que Dios ha sido bueno? ¿De veras? Muy bien. Hemos tenido situaciones difíciles a lo largo de la semana y todo, pero hoy sabemos que Dios es bueno. Amén. Seguimos de pie, seguimos buscando su presencia y Dios, ¿cuántos saben que Dios recompensa a aquellos que le buscan con sinceridad? Amén. Muy bien. Hoy quiero que tú y yo aprendamos cómo podemos cultivar todo lo eterno sobre todo lo temporal. Y es algo que ha estado moviendo mi corazón mucho en estos días, de cómo me ayudo de parte de Dios para hacer que lo eterno permanezca sobre lo que es temporal. Y es algo que yo creo que no nada más yo lo puedo preguntar, sino a lo mejor tú te lo has preguntado muchas veces. ¿Cómo puedo hacer que Dios permanezca no solamente en un momento temporal, sino en todo el tiempo? Porque tenemos pruebas, tenemos circunstancias difíciles, tenemos áreas de debilidad tal vez, pero que en medio de todo eso hay una forma de cómo todo lo eterno y toda la gracia de Dios, todo el amor de Dios pueda permanecer en medio de nuestras vidas. Porque si hubo hombres y mujeres en la palabra que pudieron permanecer por encima de lo temporal a pesar de las fallas y le siguieron creyendo a Dios, porque nos cuesta tanto trabajo a nosotros poder permanecer con lo eterno por encima de lo que vivimos. Y te voy a pedir que cierres un momento tus ojos y le digas allá al Señor, dile: Señor, ayúdame. Señor, trae convicción a mi vida esta mañana. Ayúdame a poder permanecer anclado en ti y poder disfrutar de lo que tú tienes preparado para mí y para mi familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y fíjate que hay un pasaje que leyó mi esposa la semana pasada. Me gustaría que fueras conmigo ahí a Hechos 4:31 al 37, porque estábamos viendo cómo caminar en integridad por medio de la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí se acuerda? Cómo caminar en integridad con la llenura del Espíritu Santo. Y es algo muy importante. Y Hechos 4:31 al 37 menciona algo muy muy interesante, donde tú y yo necesitamos aprender o recordar las 10 cosas y 10 prácticas que nosotros podemos tener o que suceden por ser llenos del Espíritu Santo. Y te voy a explicar por qué recordamos esto, porque es necesario cultivar lo eterno por encima de lo temporal. Y para ello, y Hechos 4:31 al 37 dice: después de esta oración, porque se había suscitado ahí algunas situaciones por medio del compartir acerca de la resurrección de los muertos. Y él dice: el lugar donde estaban reunidos, ¿qué sucedió? Tembló. Y todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y predicaban ¿con qué? Valentía la palabra de Dios. Todos los creyentes estaban unidos ¿de qué? De corazón. ¿Y en qué más? Y en espíritu. Y me gustaría que subrayaras esas palabras: estaban unidos de corazón y en espíritu. Y dice: consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Y los apóstoles daban testimonio sobre el poder, con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Y no había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas las vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. ¿Verdad? Y hasta ahí le voy a dejar. Pero hay 10 prácticas bíblicas que nosotros podemos aprender de esto, de caminar con integridad por medio de la llenura del Espíritu Santo, para que eso mismo, el poder caminar en esa integridad, me ayude a mí a cultivar lo que es eterno por encima de lo que es temporal.
Hoy en día necesitamos más que la gracia de Dios esté sobre nosotros, porque hay una promesa de parte de Dios donde dice que cuando la maldad abunde, la gracia va a sobreabundar. Y para que sobreabunde la gracia, necesito yo cultivar lo eterno sobre mi vida. No sé si me estoy dando a entender. Yo no puedo cultivar algo que yo no he tomado. Yo no puedo hacer que crezca maíz en mi patio si yo nunca he tomado una semilla y la he plantado. ¿Está usted de acuerdo? Y la importancia de cultivar tiene que ver con el hecho de que cada semilla que Dios ha depositado en tu vida es como si tú y yo lo pusiéramos en un saquito. ¿En un qué? Y ese saquito está lleno de todas las semillas que Dios ha puesto en nosotros. Y si esa semilla no sale de ese saquito y es puesto sobre la tierra, muere y germina y no puede producir fruto en nuestras vidas. Lo mismo sucede cuando recibimos cosas de parte de Dios, gracia de parte de Dios, milagros poderosos de parte de Dios. Son puestos en un saquito que si no son puestos sobre la tierra no pueden producir un fruto más abundante. ¿Me explico? Hay milagros que Dios ha hecho esta semana. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y nada más con el hecho de que estés de pie es un milagro. Es un milagro. No somos sobrevivientes de una pandemia. Somos la obra maestra de Dios en medio de pandemias. Por eso estamos de pie. Somos un milagro de Dios. Y qué milagrote. Y tú y yo estamos sembrados en esta tierra. Tú y yo somos semillas en medio de una tierra que se está perdiendo. Y esa semilla tiene que morir, germinar y producir fruto. Y la intención de cultivar y de saber que estoy lleno del Espíritu Santo hace que mi vida pueda morir a mí mismo para que yo pueda producir un fruto abundante. Fueron menos amenes. Pero ¿sabes una cosa? Hay 10 prácticas bíblicas que suceden por ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes? A veces cuando oímos hablar del Espíritu Santo, todo lo relacionamos con el milagro que sucedió en Hechos 2, donde todos estaban unánimes, estaban juntos, estaban en el aposento alto, habían obedecido la instrucción de Jesús de permanecer juntos, de permanecer unidos, de permanecer buscando la presencia de Dios. Y esa unidad y ese deseo de que Dios hiciera algo, de que se manifestara, produjo que el Espíritu Santo se repartiera sobre sus vidas como lenguas como de fuego. Y la gente que estaba alrededor les oyó hablar en otras que todos podían entender. ¿Que todos podían qué? Que todos podían entender. Y decían, ¿y estos qué no son estos diferentes a nosotros? Porque estos los oímos hablar y glorificar a Dios en nuestro propio idioma. Señor, que me ayude a hablar en ruso, que me ayude a hablar el mandarín. Bueno, si usted no quiere, bueno, ya usted. Ya por lo menos que me ayude a masticar bien los cornflakes, ok. Pero ¿sabes una cosa? A veces entendemos que la llenura del Espíritu Santo se tiene que manifestar con un hablar en lenguas extrañas, algo que no entendemos, pero que alguien más sí puede entender. Ahora, quiero que tú y yo aprendamos algo, porque el don de la lengua ofende la razón. El don de lenguas no es el único práctica bíblica que sucede por ser lleno del Espíritu Santo. Y te voy a decir por qué el don de lenguas ofende la razón. Porque no es algo tonto, es algo bíblico. Que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tu forma de hablar cambia. ¿Me estoy dando a entender? Porque podemos estar llenos del Espíritu Santo y empezar a hablar cosas raras, andar aquí, y eso pudiera decir que estás hablando en lenguas. Porque hay una lengua que no entendemos, que sin embargo edifica la vida espiritual del creyente. Porque así lo menciona la Escritura. Pero lo que sí es que a veces dices, qué tonto, y qué estaré diciendo. O sea, pero hay un efecto, y yo no sé si en alguna ocasión te ha pasado, pero en mi persona hay momentos donde no sé qué orar y comienzo a orar de esta manera y empieza a venir paz a mi corazón,
viene dirección a mi vida y entonces camino de una manera haciendo las cosas a la manera de Dios. Ahora, esto no debe preocuparte por decir, pero usted porque es el pastor y por eso tiene eso. No, Dios, el Espíritu Santo da dones como Él quiere. Incluso Pablo estaba diciendo o Pedro estaba diciendo, ¿cómo le gustaría que todos estuvieran hablando en lenguas? Pero sin embargo el Espíritu Santo da dones como Él quiere. Y una de las cosas importantes del hablar en lenguas o el don de lenguas es el saber que cuando una persona está llena del Espíritu Santo puede hablar en otras lenguas, inglés, francés, italiano, alemán, portugués, lo que sea. Amén. Y lo hace la llenura del Espíritu Santo, pero primero no es el hecho de que puedas tener un don maravilloso y milagroso para poder hablar con otras personas en otros idiomas, sino que puedas tener el control sobre tu propia lengua. Ese es el don de lenguas, de poder refrenar tu lengua para poder ser de bendición para los demás. ¿Alguien puede decir amén a eso? Hechos 1:8 dice lo siguiente, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos. Fíjate que cuando está hablando de un don de lenguas y está dando una instrucción, dice, y hablarán a la gente acerca de ¿quién? De mí, hablando Jesús. Y hablarán a la gente acerca de mí. Ese es un don de lengua, porque puedes hablarla y puedes predicar y puedes hablar las cosas maravillosas que Dios ha hecho contigo. Entonces, pero también menciona algo muy importante. Dice, me serán mis testigos. Dice, serán mis, ¿qué? Testigos. Habla acerca de la descripción o la forma de un testigo. Tiene que ver con el ser un mártir. ¿Con un ser qué? Mártir. Cuando el Espíritu Santo se habilita en nosotros o nos habilita para dar vida, nos convierte también en esta parte de ser mártires. Y cuando hablamos de ser mártires, habla lo que la Escritura habla, donde si yo quiero ser participante de la gracia de Jesús y de su gloria, también necesito ser participante en medio de su sufrimiento. El Señor Jesús también padeció persecución, también fue ofendido, también fue menospreciado, rechazado, como muchos de nosotros lo hemos sido. Y eso nos convierte en mártires, no nada más por ser hijos de Dios, sino porque predicamos la verdad que ha sido arraigada en nuestro corazón. Me estoy dando a entender. Y entonces, cuando el Espíritu Santo nos habilita para dar esa vida y ser mártires en todos los lugares que vamos, entonces la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con dar para otros. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con dar para otros. Que era lo que veíamos en Hechos 4:31 al 37, donde entre ellos no había necesitados. ¿Por qué? Porque ellos mismos tenían terrenos, tenían casas, tenían cosas que no estaban ocupando o que aún que estaban ocupando, y lo vendían con el fin de que hubiera una equidad. ¿Una qué? Para todos. Y eso producía no solamente unidad, sino un deseo de seguir sirviendo a Dios, haciendo la perfecta voluntad de Él por medio de la llenura del Espíritu Santo que estaba en ellos. ¿Me estoy dando a entender? Y entonces, la primera cosa o la primera práctica bíblica de estar llenos del Espíritu Santo es que, y lo vemos en Hechos 4:31 al 37, es que una oración poderosa cambia las circunstancias en la tierra. Los tiempos de oración. Número 2, la habilidad para compartir la palabra, como lo hemos visto hasta este momento. Número 3, el poder de impartir vida sobre otros, el testimonio de la resurrección, el poder de hablar en lenguas. Número 4, una abundante gracia, la gran bendición de parte de Dios sobre cada uno de nosotros. ¿Tú crees que el trabajo que tienes, el negocio que tienes va bien y sustenta tu vida porque lo sabes manejar? No, es la gracia de Dios que está sobre tu vida. Número 5,
una actitud de servicio y misericordia, como lo vimos en la vida de estas personas que vendían y daban para todos los que estaban en necesidad. Número 6, una habilidad para desprenderse de lo material. Número 7, una habilidad para someterse a la autoridad. Y eso es algo muy importante, porque cuando nosotros estamos sometidos a la autoridad, hay una bendición de parte de Dios sobre tu vida. Cuando tú estás sometido a la autoridad, esa autoridad viene sobre tu vida. Tú te sometes a la autoridad y la autoridad viene sobre de ti. Si tú te sometes a Dios, la autoridad de ser hijo de Dios está sobre tu vida. Tú te sometes a las autoridades que Dios ha puesto para ti y entonces viene autoridad de parte de Dios para tu vida. ¿Para qué? Para que no haya nada que detenga la obra de Dios a través de tu vida. Amén. La autoridad que Dios nos da no es para que la gente haga lo que nosotros queremos. Y ese es un error que muchos de nosotros cometemos al creer que el que está en la autoridad se le tiene que obedecer simple y sencillamente porque son los deseos de su corazón. Cuando la palabra nos dice en Romanos 13:1 que toda persona se someta a las autoridades, porque todas las autoridades son puestas por Dios. Y no hay autoridad que no sea puesta por Dios, todas son puestas por Dios. Amén. Pero para estar en autoridad y para tener la autoridad de ir y predicar el evangelio y de hacer su perfecta voluntad, yo tengo que estar sometido a la autoridad. ¿A la autoridad del ser humano? No, a la autoridad que Dios puso sobre el ser humano. ¿Estamos? Número 8, una actitud no egoísta brinda soporte y da amor para otros. Una actitud no egoísta da soporte y brinda amor y da para otros. Número 9, una obediencia radical, una obediencia absoluta, una obediencia en todo tiempo y nos mueve a dejar de crear pretextos o excusas en nuestras vidas. Es una manifestación de la llenura del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. ¿Cuántas excusas pusimos esta semana? No me digas ni levantes la mano, ¿ok? ¿Cuántas excusas pusimos esta semana para no buscar de Dios? ¿Cuántos pretextos pusimos para no ser edificados esta semana y decir, es que tengo tantas cosas que hacer que no me alcanza el tiempo para ir a la célula? Tengo tanto de esto, tengo tanto del otro, estoy tan cansado que no puedo ni siquiera abrir la Biblia. ¿Cuántos pretextos pusimos esta semana? Y número 10. Me hace entender el Espíritu, la llenura del Espíritu Santo sobre nosotros nos hace entender la prioridad o la urgencia de la necesidad de los propósitos de Dios en la tierra. ¿Qué tan urgente se te ha hecho a ti el hecho de la verdad que tú sabes, que alguien más la sepa? ¿Qué tan urgente es para ti que alguien más sepa la verdad que tú tienes y que tú sabes, la que te hace sentirte seguro? ¿Qué tan urgente es? ¿Muy urgente? ¿Altamente urgente? ¿Medianamente urgente? ¿Poco urgente? ¿Más o menos urgente? ¿Nada urgente? Ninguna de las anteriores. ¿Sabes por qué? Este mundo se está perdiendo. Este mundo cada vez está extendiendo leyes y está poniendo leyes que están haciendo que todo vaya en contra de los principios establecidos por Dios. Y como nosotros como hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo? Te voy a decir una cosa, tal vez hemos leído, hemos escuchado lo que ha de venir. ¿Y cuántos hemos escuchado el término? Y cosas peores vendrán. ¿Alguien? Aunque sea en un meme, usted debió haberlo visto. Pero es Biblia. Y cosas peores vendrán. Y literalmente cosas peores vendrán. Pero como sabemos que cosas peores vendrán, mientras no se metan conmigo y con mi familia, todo está tranquilo. Pero ¿qué estoy haciendo con la urgencia del corazón de Dios? El hecho de hacerle saber a esa gente que Dios está interesado en que ninguno se pierda, sino que todos procedan
al arrepentimiento, no a la religiosidad, no a una religión nueva, no a una nueva forma de vivir, sino a un arrepentimiento genuino que les haga saber que hay un redentor que murió por ellos, que sacrificó a su propio hijo por amor a ellos, y que en medio de ese sacrificio prometió tantas bendiciones sobre nosotros que cuando él muere, él dijo que al tercer día resucitó, y ha sido el único Dios que ha resucitado al tercer día, porque ningún otro santo que tú puedas ver en una iglesia o en cualquier otro lugar pintado en una pared ha resucitado como mi Cristo. Y hay una urgencia de que este mundo sepa esa verdad. Hay una urgencia, pero ¿qué tan importante y tan urgente es para ti? Volvemos a la altamente urgente. Aquí ya se me olvidó la clasificación. Pero ¿qué tan urgente es? Pablo le escribió a Timoteo esta urgencia y se lo propuso como algo de la misma manera en que el Señor Jesucristo se lo propuso a cada uno de los discípulos. Y lo puedes ver conmigo en 2 de Timoteo 4 del 1 al 8. 2 de Timoteo 4 del 1 al 8. Puedes ir conmigo ahí rapidísimo. Perdón. 2 de Timoteo 4 del 1 al 8. ¿Estás aprendiendo esta mañana o esta tarde ya? ¿Sí? Y fíjate qué importante es la llenura del Espíritu Santo, porque me hace cultivar lo eterno, no como una obligación, sino como una necesidad y una urgencia que no tiene que ver conmigo, tiene que ver con lo que me rodea. ¿Estamos? ¿Estamos? Y fíjate lo que dice 2 de Timoteo 4 del 1 al 8. En presencia de Dios y de Cristo Jesús. ¿En presencia de quién? De Dios Padre. ¿Y de quién más? De Cristo Jesús. Como testigos de lo que ellos mismos propusieron para el ser humano desde que fue creado en el huerto del Edén. Desde la instrucción de que el ser humano fuera creado para la gloria de Dios y que cada cosa que hiciera glorificara a Dios. Pablo le estaba explicando a Timoteo que no era solamente lo que él podía decir, sino lo que Dios como testigo y Cristo como su enseñador, como su mentor, le propuso que hiciera, porque eso que iba a hacer era algo bueno. Y entonces le dice lo siguiente: quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, dice, te pido encarecidamente. ¿Cómo le pidió? Le pidió algo que fuera puesto con mucha atención, con sumo cuidado. Y entonces le dice, versículo 2, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo que. Sea o no el tiempo que. Y entonces dice, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Cuando habla de tu gente, no es la gente con la que convives, es la gente que vive en tu casa. Porque el reino de Dios se establece con familias fuertes y firmes en la presencia de Dios y en la palabra de Dios. Familias que tienen principios inquebrantables, que son íntegros en todo lo que hacen, que son ejemplares hasta para barrer su calle. Y tienen el amor para barrer aquella que le echa a la tierra. ¿Estamos? Y luego fíjate, dice el verso 3, y llegará el tiempo en que la gente que dice, no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios ¿qué? ¿Sus propios qué? Y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se muestran por oír. Y es algo que hoy en día estamos viendo. Rechazan la verdad, versículo 4, e irán tras los mitos. Pero tú, di conmigo, pero tú debes mantener la mente, ¿cómo? ¿En qué? En alguna situación en la que te conviene, en la que te va a dar economía. Dice, en toda situación. ¿Cómo debemos tener la mente? Clara.
Y dice, y no tengas miedo de sufrir por el Señor, ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo el ministerio que Dios te dio. Dice el versículo 6, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Y se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel y ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Y fíjate, todo lo que está hablando Pablo pareciera que es exactamente lo mismo que vemos en Hechos 4. Todo lo que está hablando Pablo a Timoteo, pero se lo pidió de una manera encarecida. Para todo lo que nosotros hacemos, indiscutiblemente lo que sea, todos requerimos de tener disciplina. ¿Es cierto o no? Tengo que levantarme temprano. Tengo que hacer ciertas cosas de una manera disciplinada para que entonces pueda mi día a día funcionar. ¿Estamos de acuerdo? Si no hay una disciplina en tu vida, tu día a día es un caos. El día un día que no tengas esa disciplina se convierte en un caos. Incluso cuando tienes el deseo de despertarte más tarde porque no tienes nada que hacer, tu misma disciplina te obliga a levantarte temprano. ¿Estás de acuerdo? Y dices, ¿qué tienes que estar haciendo despierto a esta hora? ¿Qué tienes que hacer? Has disciplinado a tu cuerpo a tener que levantarse temprano. ¿Estamos? Que si te vuelves a acostar, te va a doler la cabeza y no vas a estar a gusto el resto del día que supuestamente ibas a disfrutar. ¿Le ha pasado? Pero para todo esto lo que hacemos, siempre hemos necesitado disciplina. Cuando tú y yo hacemos algo por el Señor, o cuando tú y yo venimos al Señor, Dios tiene a bien producir disciplina en nuestras vidas. Y cuando hablamos de disciplina, no nos estamos refiriendo solo a la corrección que ayuda a que mi corazón tenga una actitud correcta, sino al punto de las cosas que tengo yo que hacer, no como una rutina, sino como parte de mi día a día para que pueda funcionar y ser eficiente y estar pleno. ¿Estamos? No, que a veces y muchas veces cuando hablamos de esta disciplina y venimos a Cristo, muchas veces no queremos subir el estándar porque a veces el estándar espiritual no lo queremos subir para que a veces la gente no se asuste y diga, ay, es que es muy difícil seguir a Dios. Y hacemos ciertas cosas con el fin de que la gente no se asuste para que puedan servir a Dios y seguir a Dios y permanecer en la iglesia. Pero si tú y yo recordamos lo que acabamos de leer, Pablo no le estaba prometiendo una vida de lujos a Timoteo. Pablo le estaba diciendo encarecidamente, necesitas hacer lo que Dios te mandó a hacer. Predica la palabra, ayuda a otros, sé generoso, mantente amando a pesar de que te ofendan. Y en medio de todo eso, lo que le estaba diciendo, no le estaba prometiendo una vida color de rosa, le estaba prometiendo el hecho de que iba a haber situaciones difíciles y que en medio de haber situaciones difíciles iba a ser necesario permanecer cultivando lo eterno. Amén. Y a veces no queremos poner el estándar de Dios sobre la vida de la gente, pero a veces también no queremos bajarlo, ese estándar que Dios ha establecido para nuestras vidas como una disciplina, no queremos bajarlo lo suficiente para que no sea tan fácil de violar y entonces tengamos una repercusión diferente que nos haga sentirnos más culpables de lo que ya nos sentimos. Y sabes una cosa, se requiere no un estándar que incluso nuestra propia vida se pueda poner y decir, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, para entonces permanecer en un balance, un equilibrio delante de Dios. Se necesita el estándar de Jesús. Se necesita ese estándar de Jesús que no es más o no es menos, es la medida necesaria para que el Espíritu Santo y el Espíritu de nosotros viva.
No podemos quitar los estándares que Dios ha establecido. Y no estamos hablando de prohibiciones. Cuando hablas de estándares, no habla de prohibiciones. Habla de la estatura que Jesús dijo que necesitábamos tener. A la estatura del varón. Ese es un estándar. ¿Y yo con quién tengo que medirme? ¿Con quien está al frente de una iglesia? ¿Con quien está sirviendo en una iglesia? No, yo tengo que medirme a la estatura de Jesús. ¿A quién tengo que parecerme? ¿A la gente de la iglesia o tengo que parecerme a Jesús? ¿A quién? Yo tengo que parecerme a Jesús, no a la gente con la que convivo. Lamentablemente hoy en día la convivencia nos ha hecho parecernos a con quien convivimos. Algunas veces algunos matrimonios hasta parecen hermanos. Tienen los mismos rasgos hasta en la cara, las mismas actitudes. ¿Por qué? Porque de andar juntos se pega. ¿Me explico? Los cristianos, ¿por qué les llamaron cristianos? Porque estaban pegados ¿a quién? A Cristo, no porque se formó una nueva religión. Era un apodo que tenían porque se parecían a... Y hacían las cosas que Cristo hacía. Y hablaban como Cristo hablaba. Por eso les llamaron cristianos. No porque eran guapos y se parecían y decían, se parecen a este. No. Era porque todo lo que hacían se parecía a Cristo. Qué importante, ¿te fijas? Y a veces queremos bajar ese estándar. Nuestro estándar no es a nuestra medida. Y todo este tiempo hemos tratado de impulsarte a no ser como nosotros somos, sé como Cristo. Porque eso te va a dar gozo y paz. Ser como Cristo te va a dar fortaleza y te va a dar bendición. Ok, yo pensé que querías bendición. Cuando hablamos del encargo, en medio de un estándar, el encargo, el hacerlo encarecidamente, tiene que ver con una urgencia de revisar el estándar de la construcción espiritual en la cual estoy. Es la revisión, el encarecimiento de esta obra que le estaba pidiendo Pablo a Timoteo. Tiene que ver con la revisión urgente de cómo estoy siendo construido espiritualmente por dentro. Hoy en día existe un síndrome de adoradores o de hijos de Dios del siglo XXI, donde todo lo que se construye es un constructo externo que me ayuda a tener una apariencia, pero que por dentro hay un constructo interno que no me permite o que no permite ser transformado. De tal manera que Pablo le está diciendo encarecidamente, es más importante ser construido de adentro para que haya una manifestación en lo externo. ¿Me estoy dando a entender? Si yo construyo mi espíritu pareciéndose a Cristo Jesús y hago las mismas cosas que Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra, lo que va a manifestar mi vida por fuera no va a ser solamente la forma de vivir diferente a como todos los cristianos viven, sino va a ser un estándar que no tiene que ver con un estándar humano, sino tiene que ver con un estándar que Cristo puso. Y entonces hay una urgencia. Cuando hablamos de encarecer, es una urgencia. Debe existir alguien más que lleve la carga de hablar la verdad en tiempo de mentira. Debe existir alguien más que haga obras de bondad y que haga obras de amor cuando hay una injusticia social en medio del lugar donde vive. No sé si me estoy dando a entender. Cuando debe existir alguien más que lleve la carga de llevar la sanidad que Dios puede derramar cuando hay una carencia en el sector salud público. No sé si me estoy dando a entender. Está usted muy serio. Pero la llenura del Espíritu Santo que me ayuda a caminar en integridad y que me ayuda a cultivar lo eterno es el hecho de ayudarme a mí a hacer las cosas a la manera de Dios, a no bajar el estándar ni siquiera para mí mismo y volverme permisivo con ciertas cosas que me hacen no parecerme a Cristo y que me hacen parecerme un poco al mundo, pero también a los cristianos. De tal manera que trato de quedar bien tanto afuera como adentro para no tener problemas.
Yo sé que eso no pasa aquí, pasa en otras iglesias. Pero ¿sabes una cosa? Encarecer tiene dos significados que para mí representan algo muy importante. Número uno es recomendar algo con mucho interés. Lo que Pablo le estaba diciendo era demasiado interesante y no podías no poner atención. Tenía que poner toda su atención en ello porque era encarecidamente. Y luego delante de quién lo puso, o sea, no lo puso en lo que él tenía que decir, sino delante de Dios Padre y de Cristo Jesús como testigo de la necesidad urgente de evaluar la construcción interna que le iba a llevar a manifestar la presencia de Dios en lo externo. A pesar de los problemas, de las circunstancias difíciles, a pesar del desánimo, a pesar de la tristeza o la falta de economía, él necesitaba manifestar lo eterno por encima de lo temporal. Y es algo a lo cual Dios nos está llamando esta tarde. Segunda significado, tiene que ver con acentuar la importancia o el interés o la relevancia de una cosa. Y esto habla de un propósito, el propósito que Dios ha puesto y ha dejado a nuestro encargo, que es manifestar características importantes. Ve rápidamente conmigo a 1 Tesalonicenses 2:7, por favor. Ahí adelantito, 1 Tesalonicenses. Atrás. Ahí atrás. 1 Tesalonicenses 2, versículos 7 al 12. Y luego vamos a regresar aquí con Timoteo. ¿Está bien? 1 Tesalonicenses 2, 7 al 12. Y dice: como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes. O bien, fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Versículo 8 dice: los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. Verso 9: ¿acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuando trabajábamos entre ustedes? Día y noche nos esforzamos por ganarnos la vida a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les predicábamos la buena noticia de Dios. Ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados. ¿De que fuimos qué? Sinceros e intachables. Subraya esas tres características ahí, por favor, con todos ustedes los creyentes. Y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos. Les rogamos, los alentamos, les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y en su gloria. Y hay un propósito en medio de todo esto: el cuidar lo que Dios ha puesto en tus manos. Ve conmigo ahí a 2 de Timoteo capítulo 2, por favor, versículos 1 al 7. Y Pablo le está hablando nuevamente a Timoteo y dice: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte. ¿Sé qué? Por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades ¿a quiénes? Gracias por tu entusiasmo. ¿A quiénes? A otras personas dignas de confianza que estén ¿qué? Para transmitirlas a otros. Y soporta, ¿qué dice ahí? El versículo 3, ¿soporta qué? ¿Soporta qué? Junto conmigo como un ¿qué? Buen soldado de Cristo Jesús. Porque ¿qué? Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podía agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga ¿qué? Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Verso 7: piensa en lo que te digo. El Señor ¿qué?
a entender todas estas cosas. Pero todo lo que estamos hablando tiene que ver con un estándar, tiene que ver con un encargo, tiene que ver con este propósito de manifestar estas características importantes. ¿Cuáles son estas características que vemos en estos dos pasajes? Pablo le estaba diciendo, necesitas ser muy respetado. Pero el respeto no porque digas, yo estoy aquí, yo soy el que comparte, yo soy el que esto. No es el respeto por quien eres, sino el respeto que se manifiesta por ser quien eres en Cristo. ¿Sí me doy a entender? No es por quien eres o el título que te han puesto, sino es quien eres en Cristo lo que hace que sea muy respetado. La integridad de tu corazón, la bendición de caminar cada día con el Señor, el tener por disciplina, el construirnos interiormente para parecernos cada vez más a Cristo, es lo que hace que yo sea muy respetado. Tú puedes verlo en el Salmo 119, versículo 79 al 80. Salmo, ve conmigo ahí, Salmo 119. Versículo 79 y 80. Y dice la palabra de la siguiente manera. Dice, permite que esté unido a todos los que ¿qué? A todos los que te temen y los que conocen tus. ¿Por qué David estaba pidiendo que pudiera estar unido a los que le temen al Señor y a los que conocen las leyes? ¿Sabes por qué? Porque eso le iba a ayudar a caminar pareciéndose no a la gente con la que se juntó, sino a la gente con la gente que estaba buscando a quien los hizo como son. ¿Me doy a entender? Y dice el verso 80, que sea como, que sea intachable, que sea íntegro en guardar ¿qué? Tus decretos, y entonces nunca seré ¿qué? ¿Cuántos nunca quieren ser avergonzados? Eso habla de ser una persona muy respetable. ¿Por qué? Porque nos apegamos al molde, al estándar correcto. Amén. Número 2, necesita ser lleno del Espíritu Santo. Una persona que está buscando cumplir con el propósito del encargo que Dios nos dio, necesita ser lleno del Espíritu Santo. Y eso lo que el Espíritu Santo provee es discernimiento y dirección. ¿Cuántos necesitan dirección y discernimiento en sus vidas? Ve conmigo a Romanos 8, 14 al 17, por favor. Romanos 8, 14 al 17. Y la Escritura dice de la siguiente manera. Y dice, pues todos los que son guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios son hijos de. Entonces, cuando tú preguntas a alguien si es hijo de Dios, ¿ha sido guiado por el Espíritu? Y ahí te vas a dar cuenta si es hijo de Dios o no. Porque en primer lugar te va a preguntar, ¿y qué es el Espíritu Santo? ¿Me explico? No todos son hijos de Dios. No porque creas en Dios te convierte en hijo de Dios. El que es guiado por el Espíritu de Dios, ese es un verdadero hijo de Dios. No bajes el estándar. No bajes el estándar. Me estoy dando a entender, porque a veces decimos somos hijos de Dios, pero vivimos vidas inmorales en nuestra semana, que cuando llegamos aquí creemos que somos hijos de Dios. No bajes el estándar. Jesús no anduvo con inmoralidades, Jesús anduvo en santidad todos los días de su vida. ¿A quién tengo que parecerme? A Jesús. Y cuando hablamos de inmoralidades, no nada más estamos hablando de que alguien se fue con un muchacho o con una muchacha que no era su esposa. Estamos hablando de cuando abusas de tu propio cuerpo, cuando estás en tus redes sociales, estás viendo algo que es indebido y que puede ofender la vida de tu esposa o de tu esposo, o darle lugar a tus amigos en medio de tus redes sociales. Es una vida inmoral que ofende la vida de tu esposo o de tu esposa. Me estoy dando a entender. No puedes bajar el estándar. La manera de Dios es mejor. ¿En dónde voy? 14, 15. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice. ¿A quién? ¿Que los esclavice al quién? Tú no has recibido ese espíritu. Dios nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y ese espíritu
no me hace temer a lo que Dios está exigiendo o demandando o enseñándonos o encareciéndonos, que es lo que tenemos que hacer. Ese Espíritu de Dios no infunde temor, da aliento e impulso para seguir cumpliendo con el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó. Fíjate qué importante. El Espíritu de Dios te hace saber que aunque estés tú solo, aunque nadie esté contigo, aunque sientas que nadie te fuma, hay alguien que está contigo y que te adoptó y que te hace saber que eres de Él. Que este sustento, cuando alguien más te rechazó, cuando tu matrimonio no funcionó y que te sientes que no sirves para nada, hay alguien que te recogió y que te hizo amado, que te hizo ser parte de su familia y que te hace decir el día de hoy que te trata como su propio hijo. Y ahora nosotros lo llamamos Abba Padre, mi papito, mi papá, el dueño, el mero mero, el jefazo. Ese es mi Dios, aquel que me adoptó siendo nada, siendo una basura, y que por Él hoy soy lo que soy. Y luego dice, pues su espíritu se une ¿a dónde? ¿A dónde se une? ¿Para qué? Para confirmar que somos ¿qué? Te hace un escaneo diariamente para empatar su espíritu con tú y confirmar que sigue siendo hijo de Dios todos los días. ¿Por qué? Porque Él no quiere que el producto de calidad que está sentado en esa silla el día de hoy cambie su calidad y siga teniendo la misma efectividad, la misma bendición, la misma calidad, el mismo pensamiento que cuando Él lo creó. Él no quiere que cambie eso en ti, así que hace un escaneo y pasa ese espíritu para decir, oh, esto está haciendo que no te parezcas a un hijo mío, tengo que ordenarte y poner disciplina en eso y decir, pero es que yo no quiero, pero es que este es el estándar de ser un hijo de Dios. Y yo tengo que ordenar tu corazón. No por nada David decía, ordena mis pasos para que yo cada día acércame con los que te temen, para que yo pueda no bajar el estándar al cual tú me llamaste, sino que yo pueda temerte y permanecer en tus leyes toda mi vida. Fíjate qué importante, 17, así que somos sus hijos y también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con ¿quién? Con Cristo, de la gloria de ¿quién? De Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. ¿Cuántos quieren participar de la gloria de Dios? A ver, ya bien sinceros, levanta la mano. ¿Quién quiere participar de la gloria de Dios? Porque para participar de la gloria de Dios también hay cosas que tenemos que padecer. Amén. Pero con la llenura del Espíritu Santo yo no tengo un problema, porque me va a ayudar a no bajar el estándar que me ayude a claudicar o que me impulse a abandonar el propósito con el cual Dios me creó. Amén. Tercera cosa, ser llenos de sabiduría. Es una característica, ser muy respetado, que sabemos que lo hacemos al temer al Señor, ser llenos del Espíritu que da dirección y discernimiento para nuestras vidas, pero también el ser llenos de sabiduría, que es el temor del Señor. Salmo 111:10, ve conmigo ahí por favor. Salmo 111:10 dice, el temor del Señor es la base de la verdadera ¿qué? De la verdadera hasta que aparezca, de la verdadera, ahí. Todos los que obedecen sus mandatos, todos los que no bajan el estándar, crecerán ¿en qué? Alábenlo. ¿Para cuándo? Para siempre, porque una persona sabia sabe que de dónde proviene toda su sabiduría y todo lo que tiene y posee.
Proviene de Dios. Una persona que teme al Señor y que es sabia, no se le olvida nunca ser agradecido. Amén. Proverbios 1:7, por favor. Proverbios, allá adelante. Ahora sí es allá adelante. Proverbios 1:7. Dice lo siguiente: el temor del Señor es la base del verdadero ¿qué? No es lo que tú logras aprender, no es todos los títulos de discipulado y de estudio teológico que puedes llegar a tener lo que te da el conocimiento. El temer al Señor es la base de ese verdadero conocimiento. Pero los necios desprecian la sabiduría y desprecian ¿qué más? Y entonces un necio baja el estándar a su forma de cómo él quiere vivir y de lo que él quiere conocer solamente de Dios. Que el Señor nos ayude a temer al Señor y dejar de ser necios. Gracias por tu entusiasmo. Proverbios 9:10, por favor. Proverbios 9:10 al 12. Y dice lo siguiente: el temor del Señor es la base de la sabiduría. Por tercera vez, por si no nos había quedado claro en las dos primeras, la tercera es la vencida. Y dice: el temor del Señor es la base de la sabiduría. Dice: ¿conocer a quién? ¿Conocer a quién? Al santo. Conocer a quien puso el estándar da por resultado el buen ¿qué? Un buen juicio. Y dice: y la sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tú. ¿Cuántos quieren llegar a los 120 años? No, ya en serio, a ver, ¿cuántos quieren llegar a los 120 años? Pues la manera de prolongar los años de tu vida tienen que ver con la sabiduría. ¿La sabiduría de dónde proviene? De temer a Dios. La gente duraba muchos años porque confiaba en el Señor. Enoc caminó muchísimos años con el Señor, todo ese tiempo, y la tierra no era como el Edén. La tierra estaba pudriéndose en pecado. Pero Enoc determinó en su corazón no bajar el estándar y caminar todos los días de su vida con el Señor, enseñándole a las generaciones que caminar con el Señor sí se puede, viviendo en un mundo lleno de pecado y maldad. Y entonces Dios decidió llevarse a Enoc con todo y chanclas al cielo. Y dijo: vámonos, porque eres demasiado para esta tierra. Que el Señor venga por nosotros y le haga saber a este mundo que nuestra vida, que caminó en integridad, que caminó bajo el temor de Dios, no era suficiente y digno de mantenernos en esta tierra. Qué bueno, gracias por tu entusiasmo. Verso 12 dice: si te haces sabio, serás tú quien se qué. ¿Quién se va a beneficiar por la sabiduría? No es para que los demás te gloríen a ti, te den la gloria a ti, te den el reconocimiento a ti, porque wow, qué sabio. Ojalá y todos me hablaran como usted. Wow, no, usted es no una maestra de la palabra, una maestra en la oración, un maestro de esto y no es para beneficio de los demás, para beneficio tuyo, porque si eres sabio no vas a tomar esa gloria para ti y le vas a dar en cada momento de cada lisonja que producen para tu vida, se lo vas a dar para la honra y la gloria para el Señor. Y dice: si desprecias la sabiduría, serías tú quien ¿qué? Que sufra. Y esto es bien importante, porque lo que dice ahí en 2 de Timoteo 4, versículos 1 al 8, menciona en el verso 1 el encargo, pero también menciona en el verso 3 y 5 la razón de este encargo. Y la razón de este encargo tiene que ver con algo más profundo que solamente mantenerte en el estándar. Habla de ejercer un buen gobierno sobre el hombre interior. ¿Habla de qué? De ejercer un gobierno sobre el hombre interior y que hace hacia el hombre exterior.
Ser íntegro, hablaba ahí en el versículo 3 al 5 de 2 de Timoteo 4, si lo puedes poner por favor. Y dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, y seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente como clara. Y en toda situación no tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en dedicarles a decirles a otros la buena noticia. Lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Y entonces la razón de este encargo era ejercer un buen dominio sobre el hombre interior. El ser íntegro, el ser dedicado, el soportar la tentación, como menciona Santiago 4 del 7 al 10. Puedes ir ahí rapidísimo conmigo. Santiago 4, 7 al 10, y dice lo siguiente. Dice: así que humíllense. ¿Así que qué? Humíllense delante de ¿quién? Resistan al diablo, y el diablo ¿qué? Huirá de ustedes. Así que acérquense a Dios, y Dios ¿se qué? Acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre ¿qué? Y el mundo, y derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Y dice el verso 10: humíllense delante del Señor y Él los levantará. ¿Con qué? Con honor. Pero tiene que venir un quebrantamiento. La razón de poder ejercer un buen gobierno sobre lo interno, sobre el hombre interior, tiene que ver con un quebrantamiento. El soportar la tentación no solamente es: a ver, échenme al diablo, hay aquí, a ver, ahorita aquí tengo con qué quererlo. No es el hecho de ponerte al tú por tú con el diablo. El diablo está derrotado, y tú y yo no tenemos por qué andar cocoreando a alguien que está derrotado. Yo no tengo que demostrar nada, porque mi Cristo demostró todo, resucitando al tercer día, quitándole las llaves de la muerte y del Hades, para que nada prevalezca en contra de su iglesia. Yo no tengo por qué ponerme al tú por tú con Él. Él está derrotado. Y ya tenemos tanto conflicto con esto que tenemos que ir y pelear y tomar. El Señor ya te lo dio. Y yo no tengo autoridad sobre él. Dios sí lo tiene. Y si no, ve ahí a Judas en el capítulo 1, versículo 10 en adelante, donde el mismo arcángel Miguel no se puso al tú por tú con el chanclas, porque no tienes la autoridad para hacerlo. Hay alguien que sí pelea la batalla por ti. Ese es el Señor Jesucristo. Ese es Dios, tu Padre. Amén. Otra cosa, la otra razón del encargo es hacer obra de evangelismo. Mateo 28, 18 al 20, y dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y entonces el Señor les da el encargo. Mateo 28, 18 al 20, por favor. 1, 2, 3, por mí y por todos mis amigos. Ahí está. Jesús se acercó y dijo: se me ha dado toda ¿qué? ¿En dónde? ¿Y en dónde? Y entonces Jesús, y luego les dijo: por lo tanto vayan y hagan ¿qué? Discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20 que dice: enséñenle a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. El encargo del Señor me ayuda a hacer una obra evangelística, me ayuda a vivir con un propósito. Primera de Timoteo 6, 11 al 14, por favor. Primera de Timoteo 6, 11 al 14. Y dice lo siguiente: pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios. Así que ponle ahí tu nombre. Pero tú, Paola, pero tú, Mariana, pero tú, Carlos, pero tú, Santiago, pero tú, ponle tu nombre. Eres un hombre o una mujer de Dios. Ya se me perdió. Sí. No es cierto, sí se me perdió. Pero tú. Sí. Ya lo encontré. 12. 11. Así que estoy viendo a ver si están poniendo atención, Así que huye. ¿Así que qué?
de todas esas maldades, persigue la justicia y la vida sujeta ¿a quién? A Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna, a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos ¿qué? Testigos. Te encargo delante de Dios, quien da vida a todos, y delante de Cristo Jesús, quien dio buen testimonio frente a Poncio Pilato, que obedezcas este mandamiento sin vacilar. ¿Sin qué? Entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Amén. Cuando hablamos en el versículo 5 de 2 de Timoteo 4, habla acerca de que tú y yo necesitamos tener una mente clara. ¿Una mente qué? Clara. Efesios 5, 15 al 20, y con esto vamos a cerrar, por favor. Puedes venir. Efesios 5, 15 al 20. Hablando de una mente clara. Dice, así que tengan cuidado de cómo ¿qué? De cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días que, de todos estos días malos que hemos tenido, ¿qué has sacado de provecho? Porque dices, de lo malo, ¿qué puedes sacar bueno? Dios te enseña en cada momento, y Dios te dice, de cada momento de tu vida, saca el mayor provecho. Saca el mayor provecho de cada oportunidad de estos días malos. No actúes sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que ¿qué? No se emborrachen ¿con qué? Porque eso que produce arruina tu vida, arruina el propósito de Dios con el que Él te creó. En cambio, sean llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, cantando ¿qué? Salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor. ¿En dónde? En el corazón. Y den gracias por todo ¿a quién? A Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo necesitamos una resistencia permanente por lo eterno. Tú y yo necesitamos proteger la fe. Tú y yo necesitamos echar mano de la salvación día con día. Necesitamos seguir cultivando lo eterno por encima de lo temporal. A veces nuestro mundo se reduce a todos los problemas que tenemos, a todas las inseguridades que tenemos, a darle rienda suelta a nuestra vida. Al cabo, creo y sé cómo la estoy manejando. Pero la realidad, amados, es que lo temporal ha consumido nuestras vidas y no hemos podido permanecer en lo que es eterno. Sin embargo, hoy nos da Dios una oportunidad de confiar en Él, de tomar algo que fue hablado encarecidamente, para que tú y yo no solamente leamos la Biblia, oremos, vengamos a reuniones como estas, sino realmente tengas un encuentro con Dios que te haga generar un fruto abundante en tu vida, un fruto abundante en tu vida. Tal vez estos días hemos bajado el estándar y hoy es un buen día para decirle al Señor, ya no quiero hacerlo a mi manera, ya no quiero. A lo mejor te has puesto un estándar muy alto para querer seguir al Señor, y a lo mejor queremos encontrar todo el panorama bien bonito y todo para que entonces todo se vaya dando y Dios sea glorificado. Pero ¿cuántos quieren la gloria de Dios? Ser participantes de la gloria de Dios. También hay cosas en las cuales tenemos que sufrir, porque en medio del sufrimiento también veremos la gloria de Dios. Y antes de orar,
yo quiero dar por testimonio a dos parejas por las cuales quiero orar en este momento. Unos están a punto de casarse y otros están empezando una relación donde no quieren bajar un estándar. Puedes hablarle a Lina, por favor. Está en clase. ¿Alguien le puede cuidar la clase a Lina y que pueda venir tantito? Si me pueden ayudar los maestros, algún maestro de GP que puede ir rapidísimo y cubrir tantito a Lina y puedas venir, hija, sin miedo al éxito, papi. Ven, hija, ven. Vente aquí. Ahí viene. Mira, así la vas a ver cuando vaya entrando, mira. Así se siente, pero más perrón. Vienes de... Bien, ven tantito, Eddie. Yo sé que esta me va a estorbar, pero les voy a ayudar a los de multimedia, ¿verdad? Estamos hablando de no bajar el estándar, ¿estás de acuerdo? Estas parejas en su momento hablaron con nosotros y yo quiero hacerlos partícipes a ustedes. Les voy a decir por qué. No nada más son servidores, y ustedes los han visto en la alabanza, los han visto servir en otras áreas y los van a ver servir en muchas otras áreas. Son personas públicas, pero por encima de ser personas públicas, son hijos de Dios, son nuestros hermanos. Y la intención no es exponerlos y avergonzarles, sino hacerles saber que tienen una familia en la cual confiar. Que ese estándar el cual ustedes han puesto como algo para llevar una relación, donde no es un juego, donde no es como este mundo, donde es una rendición de cuentas y mantener su vida en santidad hasta el día del casamiento y determinarse. Es una cosa que no me tiene impresionado, a decir yo no, y si quieres vamos. Ese mantener el estándar va a generar no solamente integridad en sus vidas, sino para que la obra de Dios siga fluyendo en sus vidas por ese estándar que ustedes han decidido mantener, de amar a Dios por encima de las cosas, de todo, incluso de su propia relación. Y queremos bendecir sus vidas y orar que el Señor guarde esta nueva etapa en la que están a punto de entrar y en la que han entrado. Así que te voy a pedir, iglesia, que tú extiendas tu mano hacia acá. Te puedes poner de pie un momento. Extiendas tu mano hacia acá. Queremos bendecir. Ellos tienen la bendición de sus papás y tienen la autorización de sus padres para hacer esto, ¿ok? Para que no venga algún adolescente loco a querer hacer exactamente lo mismo. No estás en edad, ¿ok? Y si es así, vamos y platicamos, ¿ok? ¿Ok? ¿Vienes, por favor? ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Ven, Carlos, Gaby, Gina, Luis. Vienen aquí, por favor. Juanita, Vicente, ¿pueden venir, por favor? Sí. Tania, Luis, y vamos a orar. Puedes extender tu mano, por favor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, esta mañana, Señor, oramos. Ernesto, Laura, puedes venir, por favor. Bendecimos estas parejas, Señor. Oramos que seas tú guardándoles en santidad, que seas tú guardando su integridad, sus pensamientos, Señor, su sexualidad. Que seas tú, Señor, así como ellos han determinado no solamente llevar una relación, sino honrarte con ella, Señor. Así venga, Señor, sobre de ellos esta unción, Señor, de tu Espíritu Santo, para ser ejemplares en medio de cada lugar donde vayan.
Señor, que no haya ningún impedimento ni ninguna obra de maldad que les estorbe para cumplir, Señor, con el propósito con el cual tú les has creado. Padre, llénales de sabiduría, llénales, Señor, de la presencia tuya, que la unción de tu Espíritu Santo abunde en ellos, que la presencia tuya, Señor, les ayude a ser sabios y tomar decisiones correctas, que no sean decisiones del corazón, que no sean decisiones, Señor, de sus emociones, de sus sentimientos, sino sean guiadas por tu presencia. Abre sus ojos para que ellos puedan verte, Señor, y en medio de este proceso restaura sus vidas, restaura sus corazones, que todas las cosas del pasado que puedan llegar a estorbar en el momento de la unión, Señor, matrimonial, Señor, sean destruidas ahora en el nombre de Jesús. Herencia generacional sobre sus vidas hoy declaramos que es quebrantada en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias porque es tu ángel que acampa alrededor de ellos, les guarda, les libra y les defiende. Y te damos gracias porque eres tú quien les usa para ser ejemplo de los creyentes en todo lugar y en todo momento, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. ¿Cuántos les dieron ganas de subir su estándar? Sabes, subir el estándar no te deja a la deriva. Subir el estándar te llena de cobertura, y no una cobertura que solamente es por una temporada, te da una cobertura espiritual por toda tu vida. ¿Cuántos quieren subir su estándar? Porque esa cobertura es el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, y nada te va a pasar porque estás bajo su cobertura. ¿Cuántos quieren estar bajo esa cobertura? Si ese es tu deseo, te voy a pedir, vente rápido para acá, vente, da un paso de fe, sal de tu lugar, ven aquí, por favor. Vamos a terminar este tiempo subiendo el estándar. ¿Está bien? Si quieren quedar aquí, ¿me quieren ayudar? ¿Sí? Aquí vamos a poner manos nada más y vamos a orar por ellos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Jalan? Ok. ¿No se agüitan? Bueno, pues háganse para acá porque son un chorro y no caben. Aquí. Hoy vamos a determinar subir el estándar. No para que sea imposible de llevar, escucha bien, no para que sea imposible de llevar, sino para que sea tan placentero que podamos ver la gloria de Dios en cada situación que vemos, en cada situación que vivimos. No importa lo triste que pueda llegar a ser, lo frustrante que pueda llegar a ser, hoy subimos el estándar porque amamos a Dios. Hoy subimos el estándar porque reconocemos lo que Él hizo por nosotros. Hoy subimos el estándar y nos acoplamos a ese estándar porque deseamos ser como Jesús y no como este mundo dice que debemos ser. Así que cierra tus ojos, levanta tus manos y dile: aquí estoy, Señor. Hoy determino mi vida, hoy determino mi vida, determino mi corazón para amarte a ti por encima de todas las cosas. Que lo que tú has puesto y ha propuesto el corazón, Señor, hoy venga, Señor, y sea arraigado en la mente y en el corazón, en el nombre de Jesús. Hoy llena de tu presencia, hoy llena de sabiduría, hoy llena de gracia, hoy llena de favor, Señor, que sus ojos puedan ver tu grandeza, que sus ojos puedan ver, Señor, tu gloria, que sus oídos puedan escucharte con tal claridad que no haya duda en el corazón de que lo que tú has hablado, de lo que tú eres, Señor, es diferente, Señor, sino que ellos sepan de quién les está hablando, quién les está abrazando, quién es, Señor, quien está tocando sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor, creyendo que tú haces algo maravilloso en nosotros. Oh, Señor, no hay nada que detenga tu obra en nuestras vidas. Hoy queremos ver tu gloria,
Hoy queremos ver tu poder. Hoy queremos ver, Señor, cómo tú haces las cosas de una manera diferente a lo que estábamos acostumbrados a hacer. Señor, gracias, porque ese estándar me ayuda a parecerme a ti. Dile: Señor, ayúdame a parecerme cada vez más a ti. De lo que todo lo que se ha formado en mi corazón, todo lo que se ha formado de este mundo en mí, Señor, hoy se ha quebrantado en el nombre de Jesús. Vamos, dile ahí: Señor, quebranta todo lo del mundo, quebranta todo lo que me ha moldado de este mundo, Señor, y ayúdame a subir el estándar, ayúdame a subirme ese estándar, Señor, de santidad, a ese estándar, Señor, de disciplina, de esa disciplina de confiar en ti por encima de todas las cosas. En el nombre de Jesús, llénanos de ti, Señor, llénanos de ti, Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti. Oh, ven con tu fuego, Espíritu Santo, y consume todo lo que estorba en nuestro corazón, todo lo que no es agradable a ti. Señor, quebrántalo ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Ven con tu fuego.